Bueno, César, bienvenido. Bienvenido de nuevo a Aula Creativa. Gracias. Encantado de poder saludarte después de, creo que me habías dicho, 14 años, ¿no? 12 años. 12 años. 12 años. Bueno, César fue antiguo alumno de Creativa, ahora nos contará un poco su historia. Y nada más que decirte que bienvenido y que estamos encantados de escucharte cómo ha sido tu paso en el mundo de la creatividad, cómo pasaste por Creativa y todas las ideas que nos puedes aportar a la hora de ver la visión del mundo de la creatividad. Muy bien, pues mira, primero te cuento un poco para que quien nos vea sepa un poco en qué punto llegué yo aquí. Yo llegaba del mundo del periodismo, un poco simplemente desencantado con las condiciones con las que trabajaba allí y buscaba también un lugar que me ayudase a girar, a catapultar un poco mi intención de tocar la creatividad, algo que en periodismo veía que era bastante complicado y es como un poco llegué aquí. Aquí es donde me enseñaron que la redacción no tiene por qué solo informar, que es una redacción que puede vender, que puede ser la figura del copy. Y es un poco eso lo que yo solo escuchaba o leía en internet. Aquí me dejaron claro que lo que yo era o lo que yo podía ser era copy. Sí. Y ya a partir de ahí, después de mi paso por aquí, es cuando me convertí de periodista a copy y ya después de mi salida aquí, lo que he sido hasta ahora por todas las agencias que he pasado. Sí, no, total. Ahí a mí me llama la atención porque todo el mundo a lo mejor incluso asocia directamente la creatividad con el diseño y también en la comunicación o en el texto existe la creatividad, existe la creatividad publicitaria y que no podemos centrarnos solo, no sé cómo lo ves tú, sobre todo cuando la gente piensa en creatividad, pero que en la parte de la comunicación también hay creatividad, no solo en el diseño. Claro, yo creo que cuando hablamos de creatividad en comunicación y sobre todo en una escuela como Creativa, estamos hablando de la creatividad enfocada a vender. Y es como lo que también aquí te dejan claro y lo que el mundo de la publicidad quiere dejarte claro. Tú no vienes aquí a aprender diseño o a aprender a redactar para crear poesía o para crear una escultura o un cuadro. Tú vienes para aplicar tus conocimientos o los que adquieres aquí para vender un producto o un servicio. Es decir, para salir de aquí siendo un publicista. Claro. Y eso es lo que creo que la gente que entra en este tipo de escuelas es lo que tiene que tener claro, ¿no? Que tú no entras aquí para eso, sino que entras para dar más adelante un servicio a una página web, a una empresa, a una agencia de publicidad, que es donde muchos acabamos. Y yo creo que eso, vamos, aquí te queda súper claro desde el minuto 1. Exacto, bueno, eso es lo que los profes, yo creo que yo que también he sido alumno de creatividad, nos enseñan que hay, aparte de la visión de la creatividad, hay un mundo en el que también se puede vender, se puede ganar dinero y que al final los clientes van a buscar eso. No solo la creatividad, sino que consigas llamar la atención y que encima vendas. Y hablando de agencias que decías ahora, tu paso después de Creativa, ¿cómo fue? ¿Fuiste directo a la agencia? ¿Empezaste de freelance? Pues mi prioridad era meter la pata en cualquier lado. Y como lo primero que encontré fue una agencia de medios, acabé en una agencia de medios en la que no hacía nada de creatividad, pero al menos estaba en algún lado. A partir de ahí empecé a trabajar para Electronic Arts de videojuegos, como a mí me gustaba mucho, pues me emocionaba bastante, pero no estaba haciendo nada de creatividad, ya te digo. Pero el simple hecho de ya estar metido en un sitio en donde estuve 6 meses, o no me acuerdo, 5, 6, 7 meses, ya me ayudó a más tarde encontrar una oferta en la que encontré unas prácticas de lo que yo estaba buscando. Sí. Lo bueno es que saltar de rama en rama es mucho más fácil que trepar el árbol de primeras. Entonces, mi consejo es que quien salga de aquí se meta en cualquier lado, que esté un ratito y no deje de buscar, pero que se meta en cualquier lado. Y a partir de ahí entré como copy en una agencia. Y desde ahí estuve pues 2 años primero en una, luego me tomé un año sabático porque yo lo valgo. Sí que es verdad que en ese año sabático viajé y aprendí otras habilidades como la edición de vídeo. Y luego volví al mercado, a una pyme muy chiquitita que vivió el cierre, los despidos de un sitio, la recreación de la empresa, clientes pequeñitos. ¿También como agencia? También como agencia. Me moví mucho en el barro. Era como cualquier cosa me valía.
me metía en todos los líos que te puedes meter como creativo, en todos los briefs, en todas las agencias, sitios incluso que no sabían cómo pagarte. O sea, la cosa es, sobre todo si tienes, no sé qué años tenía yo, entonces 23, 24, 25 años, todo me valía con tal de llenar currículum y llenar portfolio. Y así, de repente, después de 3 años dando vuelcos, me llegó la oportunidad de entrar en el lugar en el que hoy estoy, que ya llevo 8 años, y encontré mi ecosistema. Es como que una vez encuentras tu ecosistema donde puedes crecer, pues hay que poner el foco. Claro, pon el foco, si realmente es el lugar donde te interesa, pues crece ahí, si no te gusta, cámbiate. No. Bueno, y ahí es donde encontré y donde he crecido desde entonces y donde llevo hace 8 años ya. Ahora mismo, ¿qué cargo tienes en esa empresa y si se puede y quieres decirla? Ahora soy director creativo en BML Health, empecé como copy, pasé a supervisor unos años más tarde y desde hace un año estoy de director creativo ahí. Joder, sí, o sea, el salto del becario, por así decirlo, casi al director o sea, director creativo en la agencia que al final... Sí, al final... Bueno, sí, el ejemplo de todos los que acabamos de salir de... Tiene la culpa el tiempo que estás ahí, porque es verdad que si estás a gusto, pues el tiempo hace que tú vayas ganando méritos, pero también el que en el día a día te lo disfrutes y rindas como claro. Tú crees que tienes que rendir, claro. Sí, pues en relación con la forma en la que has llegado hasta el puesto, casi al final de lo más alto... Aún hay gente más alta que yo, ¿eh? Bueno, ahora ya solo queda saltar de directivo en directivo ya. De momento estoy bien. Pero eso, al final también lo que tú decías, el tiempo. Pero hablábamos antes y bueno, entre tus especialidades me comentabas que la idea valga la redundancia, la idea de contar ideas es al final lo que te ha llevado a alcanzar ese puesto y sobre todo a destacar en tus proyectos. Entonces quiero preguntarte cómo definirías tú todo el tema de las ideas, de cómo contarlas y qué recomendarías a los que nos están escuchando, cómo contar las ideas, cómo destacar, cómo hacer que el cliente te compre y como es tu especialidad, cómo has conseguido que una idea a lo mejor normal sea un gran proyecto por la forma de contarla y no tanto por el contenido. El tema es que cuando tú empiezas a trabajar creo que hay que ser muy sincero contigo mismo. Saber cuáles son tus puntos fuertes y tus puntos débiles. Yo vi mis puntos débiles y vi uno de los puntos fuertes que tenía, que era cómo yo contaba las ideas. Y me di cuenta que en la agencia, de hecho, yo no era consciente hasta que no empecé a contar las ideas delante de los propios compañeros de clase. Y en ese momento me lo creí. Cuando fui saltando de agencia en agencia, simplemente fui reafirmándome. Al principio seguía sin creerme que todavía lo hacía bien, hasta que fue mi primera presentación al cliente, que fue bien, y la segunda y la tercera, hasta que empiezan a pedirte para presentaciones y ves que esa es una de las cosas que haces bien. A lo mejor no hay muchas, pero si una la haces bien, otros harán unos textos increíbles, otros harán unos carteles brutales, otros tendrán ideas que son todas de Cannes. Bueno, mi habilidad era otra, ¿no? Entonces, intenta ser muy bueno en algo e intenta ser bueno en otras cosas, o sea, no dejes patas cojas. Un equilibrio. Claro, pero una vez lo sepas, potencialo y te ayudará a crecer. Joder, qué bueno. ¿Y cuáles dirías que son esas claves a la hora de contar las ideas? Pues creo que la primera clave es creértela. O sea, es muy difícil que tú contagies a alguien tu entusiasmo si tu entusiasmo no es real. Tú tienes que contagiar, y no solo contagiar, sino convencer a alguien de que coja un dinero y lo invierta en hacer realidad la idea que tú le estás proponiendo. Y no son 100 euros. Entonces, lo primero que tienes que hacer es creértela tú. Y lo segundo que tienes que hacer es disfrutarlo. Si tú estás sufriendo, tú estás contagiando el sufrimiento. Somos un espejo. Si yo estoy pasándolo mal, si yo estoy pasando vergüenza, si yo tengo la sensación de agobio en una presentación,
se lo voy a contagiar directamente a la persona que me está viendo. Y eso es lo peor en una presentación. Claro, claro. Pero si yo le contagio convencimiento, si yo le aseguro que va a salir bien, porque me está viendo explicarlo, se lo está creyendo, es mucho más fácil que salga bien. Que luego hay otras cosas que no pueden salir bien. Que si el presupuesto, que si no le encaje con la imagen de marca, que si cosas, pero lo que dependa de ti, tienes que conseguirlo. Sí, sí, defenderlo a muerte. No sé si alguna vez has tenido que lidiar con los nervios o con un cliente muy grande y no sé cómo has afrontado el hecho de tener que creértelo combinado con los nervios. No sé si tienes algún consejo. Pues las primeras, ¿qué te diría? Las primeras 20 veces, las primeras 30 presentaciones, pues ibas muy nervioso. Y yo recuerdo que me temblaba el pulso, no solo el pulso, sino que yo notaba en mi pecho y en mi estómago el corazón latir, miraba para abajo y o sea, estaba tan nervioso, que lo notaba en mi cuerpo, Sí. fisiológicamente. Sí, yo creo que nos ha pasado. Entonces, en el momento en el que te pasa eso, tienes que encontrar trucos para evitar que te pasen. Claro. Y una vez los vas aplicando, pues te va saliendo bien. Es importante también que te salgan bien las presentaciones, porque si tú haces las presentaciones y tus primeras presentaciones son horribles, te van a condicionar, le vas a coger miedo. Lo que tienes que hacer es escuchar a tu cuerpo y saber cómo actuar. Es fundamental. Sí, me la apunto ese consejo. Hay porque mil consejitos, desde establecer tus rutinas hasta prepararte un esquema, hasta mirar a determinados lugares, hasta fijar la vista en una persona que te dé confianza. Hay 1000 truquillos, pero lo principal es escucharte a ti mismo y saber qué es lo que sientes. Qué bueno. Y un poco en relación con lo que hayas visto en el sector, no sé si te has dado cuenta que a lo mejor a la gente joven, no, a lo mejor no tan joven, sobre todo a los que empiezan, si hay algo en lo que tú digas, les suele faltar esto a la hora de comunicar su idea o no suelen ser tan buenos en esto. No sé si tú, que ya tienes un puesto, además que supongo que tendrás un equipo a tu cargo, si has visto algún patrón, sobre todo en la gente que empieza, digas, deberían reforzar esto. Sí, falta normalidad. O sea, contar una idea con normalidad. Contar una idea como si yo te la estuviese contando ahora. No actuando. Yo veo muchas personas que empiezan, están las personas que lo hacen con muchos nervios y las personas que actúan, que se ve que están actuando. Que se han aprendido 4 puntos que han visto en internet y los están aplicando. Les falta empatía, naturalidad, quitarle importancia a lo que estás haciendo. O sea, no estamos operando a corazón abierto, estamos contando una idea que si yo no te convenzco, lo más que puede pasar es que esa idea no se haga. Pues ya está. Mañana te presentaré otra que puede que tampoco se haga y la siguiente probablemente se acabe haciendo porque estemos enfocando más el tiro. Ir sin presión a las cosas, sabiendo que estamos en reuniones de trabajo, en que estamos aquí por lo que estamos, ir a disfrutarlo. Es lo principal, ir a disfrutarlo y no dejar el miedo. Claro, no darle más importancia a las que tiene. Sí, yo sobre todo lo relaciono un poco con el miedo, ¿no? Que a lo mejor hace que hagas presentaciones en torno a un patrón y no dejes estar presentando una idea de creatividad y no dejas fluir tu propia creatividad. No pasa nada, o sea, es una idea. Sí, exacto. Es una idea, es una presentación. Probablemente la persona a la que estés presentando termine, cierre el ordenador y se vaya a casa a dar un paseo con el perro y le das igual. Entonces es como, no te preocupes. Sí, total. Incluso cuando haces una charla delante de 100 personas, esas 100 personas lo más probable es que salgan de la charla, se coman un aperitivo y al salir llamen a su novia o a su novio a preguntarles qué tal el día. No van a pensar en ti, les das igual. Menos presión. Sí, total. O sea, sabiendo que además has trabajado con clientes grandes y en agencias grandes, sobre todo a la gente que se desenvuelve en ese sector, me gusta preguntarle que si tienen alguna campaña que hayan hecho favorita o alguna en la que diga, joder, qué orgulloso estoy de esta idea que he presentado o de esta creatividad que propongo. Para mí la campaña que cambió un poco
ya no solo el sector de salud, que es donde sobre todo la mayoría de los clientes para los que trabajamos es salud, es PKU Film, es una campaña para la Fundación PKU, es una campaña increíble que, vamos, recomiendo a todo el mundo que la vea. Luchaba por la consecución de un biosensor para una ONG y fue el primer Clio desde hacía 15 años que se le daba a una agencia health española. Luego hablaría de unas cuantas en los últimos años, pero si le tengo que poner un broche también hablaría de Invisibles, que es una campaña para la atrofia muscular espinal, para Biogen, que fue el primer León de Cannes, creo que, no sé si desde los últimos 20-30 años o si había habido algún León de Cannes en el sector health anteriormente, que se ganó en el mismo año que Dogs Without Borders, que también fue una campaña que se hizo en la agencia buenísima, también ganó un León de Cannes hace 2 años. Y hablaría de la última, que lo llamábamos el colapso, que hablaba sobre la problemática del colesterol, y lo que hicimos fue colapsar una arteria de Madrid con bolas del colesterol. Fue una idea como muy sencilla, pero muy icónica, súper rentable para la agencia, que posiciona el laboratorio. O sea, son como 3 ideas que yo diría, una muy simbólica con la que empezó todo y cambió el panorama en la agencia, un hito, que fue la segunda, y una muy actual, que es también ganadora de Clios. Vamos, imagino que es súper viral y es la típica acción que sobre todo en redes sociales tiene que petarlo. Claro. Joder, están colapsando en mitad de Madrid. La verdad que parece sencillo, pero yo creo que llegar hasta ese punto no es tan fácil, sobre todo cuando es un cliente institucional que da la sensación de que cualquier cosa no les vale, y salirse un poco de ese recuadro que te marcan es lo que hace que... Sí, o sea, de hecho, a nosotros nos sorprendió muchísimo que dijesen que sea esa idea. Muchísimo. Una vez dijeron que sí, no hicimos más preguntas. Solo la hicimos por si acaso se echaban atrás. No, la verdad que me parece un ideón, y sobre todo hay una cosa que me llama la atención, y es que cada vez que he hecho esta pregunta a diseñadores, a directores de arte, a creativos, a copies, suelen sacar a relucir entre sus campañas las que están relacionadas con ONGs o campañas sociales. Y la verdad que es chulo, porque ves que la creatividad no solo es lo que hablábamos antes de hacer dinero, que también puedes ayudar a un montón de personas, y me llama la atención porque yo creo que a casi todos los que os he preguntado siempre me habéis sacado como campaña favorita o campaña que más ha llamado la atención, campañas relacionadas con la sociedad, con ONGs, con ayudar a personas. Es un poco tricky el tema, porque las ONGs, ¿por qué hay tanta campaña buena para ONG? Porque las ONGs, lo más normal es que les hagas esas campañas gratis, con la condición de que te dejen ser creativo. Entonces, las campañas de ONGs son muy rentables a nivel de imagen para la agencia, para mostrar hasta dónde puedes llegar, pero no son rentables económicamente para la agencia porque no se hacen de manera gratuita. Entonces, por eso hay tantas campañas buenas de Save the Children, en este caso PKU, de tantas ONGs como tengamos, porque son campañas gratuitas. El gran valor que tiene y el gran meritazo es hacer campañas muy buenas pagadas por clientes. Para mí porque encontrar el punto, ¿no? Del equilibrio entre los dos. Es hacer una campaña creativa sin que haya cortapisas y encima por la que alguien pague, para mí es el sumum de la creatividad. Y nos encanta hacer campañas creativas con ONGs, nos encanta, pero para mí es casi más creativo hacer una campaña menos creativa visualmente, pero encajada en un brief, en un presupuesto, lleva más esfuerzo que lo otro. Sí, es verdad que, por ejemplo, yo cuando estudiaba el máster, el hecho de que te pusiesen barreras no solo de la corriente de la empresa, sino también de presupuesto, yo creo que era donde decías, joder, ahora sí que tengo que ser creativo, que tengo 1.000 euros para hacer una campaña en redes sociales, y veníamos de hacer la semana pasada un proyecto a una multinacional, y pensando nosotros la idea que quisiésemos, el presupuesto que quisiésemos, y ahí es que estoy de acuerdo en que esa es la creatividad. Todo es más caro de lo que creemos. Entonces, cualquier cosa que vayas a hacer, el iluminador de cámara, la productora, yo qué sé, el retocador, los permisos en la calle, los carteles, los disfraces al final todo es mucho más caro de lo que creemos. Entonces hay que tener mucho cuidado y pensar con la cabeza y con el bolsillo.
Claro. Y, bueno, sabiendo que has sido antiguo alumno de Creactiva, ¿destacarías algo de tu formación que te haya ayudado en tu futuro profesional? Para mí para mí lo que me hizo cambiar un poco la percepción fue lo que te he dicho, el hecho de perder el miedo a contar mis ideas a la gente. Porque obviamente antes de entrar en una escuela tú no vas contando tus ideas a tus amigos, a tus familiares o a la gente que tienes alrededor. Tú quieres que te escuche gente que está en tu mundo, que tiene criterio, que puede tener una opinión de tu idea. Entonces, obviamente me ayudaron mucho aquí a estructurar mi cabeza para empezar a trabajar en un método y no simplemente ideas al azar, pero lo que más a mí me impactó fue la capacidad de compartir mis ideas con personas y defenderlas. Eso es lo que a mí lo que más me llevé de aquí. Qué guay. Sí, sí. Yo, vamos, a mí como alumno eso que dices, la verdad que también sobre todo fue un impacto porque no estás acostumbrado. Yo venía a la universidad y es verdad hacer presentaciones, pero muy de vez en cuando. Y aquí que tenía que presentar todas las semanas, pues joder, decía, me tengo que poner las pilas porque Claro. no voy a quedar atrás. Al final la gente, o estás con gente un poco más mayor o un poco más joven, pero que a lo mejor tienen más dotes de comunicación y presentan muy bien o cuentan la idea, como tú dices, de una forma distinta a la tuya y te das cuenta cuando ves a alguien un poco mejor que tú o mucho mejor que tú, dices, tengo que poner las pilas, tengo que hacerlo como él porque me gana. O sea, a lo mejor su idea es igual que la mía, pero es que lo cuenta, Claro. que te entra por los ojos. También por que cuentas las cosas ante un ojo crítico. Sí, Que sabes eso también. que los creativos somos muy de, pero esa idea, a ver, y eso está muy bien, porque tienes que defenderla mucho, tienes que construir tus ideas contra cañones de largo alcance, porque las ideas son increíblemente fáciles de tirar, súper fáciles. Pero si tú estableces las bases de la idea en una buena presentación, no es tan fácil de tirar. Sí, sí, sí. Hay que saber que es verdad que las ideas tienen una estructura detrás, que todas las ideas son buenas o pueden ser buenas, pero es verdad que tienen que tener pues, un mínimo para que se cumplan con lo que las personas necesitan o el cliente necesita. Claro. Sí, sí, total. Y yo creo que ya la última pregunta, no te entretengo más, César, que suelo hacerla a todas las personas que han tenido esta charla con nosotros, y suele ser: ¿qué recomendarías a una persona que empieza o que se inicia en el mundo de la creatividad, del marketing, del diseño, en general de las profesiones creativas? ¿Qué recomendación le darías, tú que ya has pasado 12 años desde que estudiaste? Que tenga claro el perfil que quiere ser y que se meta en lo que te he dicho antes, que se meta en el barro y en cualquier aventura que pueda meterse profesional. Que coja lo que sea y que ya irá cambiando si eso no le funciona. Bueno, pues tomo nota y estoy seguro de que a la mayoría que nos escuchen le va a ser de mucha ayuda, por lo menos esta breve charla que hemos tenido y sobre todo las ideas que nos has comentado. Así que César, muchísimas gracias, ha sido un placer de verdad y nos vemos, seguro que nos vamos a ver pronto por aquí. Muy bien, muchas gracias.